Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live, en esta transmisión que hace la Cámara de Comercio de Magangué a través de su Facebook, en el desarrollo de este conversatorio que vamos a tener en la tarde de hoy con unos ilustres invitados. Este conversatorio se hace en el marco del proyecto Travesía Ciclística y Cultural por La Mojana, evento que se viene realizando desde hace 13 años por la Cámara de Comercio de Magangué con el apoyo del Ministerio de Cultura, el programa de concertación cultural. Esta tarde los temas principales de este conversatorio son tradición oral, realismo mágico y cultura anfibia. La travesía ciclística y cultural por La Mojana es un evento que se ha convertido en un movimiento cívico, social, de desarrollo integral de la región que ha promovido aspectos como la integración entre los pueblos de La Mojana, el resaltar los elementos culturales de nuestra región. Este año lo hemos ampliado a la isla de Mompox y a través de este proyecto también se han impulsado en proyectos como la interconexión vial de La Mojana, que va avanzando en diferentes obras como la vía Majagual-San Marcos, la adecuación de vías entre Sucre y Majagual, entre Pinillos hacia Magangué, Achí hacia Magangué, y bueno, se ha captado esa información y eso es lo que nos mantiene vivos a través de estos 13 años de proyecto, en seguir impulsando esta iniciativa para integrar la región, no solamente en materia de infraestructura, sino también en el aspecto cultural. Los invitados de hoy vamos a tener aquí en el estudio a Mónica Puccini, que nos acompaña. Ahorita vamos a hacer la presentación de ella. En la ciudad de Sincelejo, Sucre, se encuentra el maestro Alfaro Arrieta Hernández, y desde Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, en España, nos va a acompañar don Jaime Fernández Gómez, es escritor. Entonces, vamos a saludar a nuestros invitados para esta tarde. Mónica Puccini, muy buenas tardes, bienvenida. Yo quiero que ustedes sepan que Mónica Puccini es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene título de especialista en Medicina del Trabajo, también en Higiene, Ergonomía y Psicosociología, también en Seguridad y Prevención Laboral y posgrado en Gestión Hospitalaria. También nos acompaña don Alfaro Arrieta Hernández, que es maestro musical, licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de SECAR, técnico en música de la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre, académico de música del Conservatorio de Música de Sincelejo, ha recibido el premio Mar Solidario, modalidad artista, estatuilla de oro, en San Bernardo, Partido de la Costa, Buenos Aires, República de Argentina, y ha tenido una gran cantidad de exaltaciones en el departamento de Sucre y en la República de Colombia, fundador de la mojaneridad en la sabana, entre otros aspectos. Don Jaime Fernández Gómez es escritor del municipio de Achí, radicado actualmente en España, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En la música ha ganado premios en el Festival del Bambuco, en el certamen regional de Anolaima, Cundinamarca, y también ha titulado muchos temas. En la poesía ha escrito más de 300 inspiraciones, en cuento también se ha destacado en sus actividades costumbristas, también como pintor, y fue escritor del libro Achí, Toda una Historia, que también tiene su página web. Entonces, bueno, ya entrando en materia de este conversatorio cultural, doctora Mónica Puccini, con las buenas tardes para todos los que nos siguen.
Bueno, usted tiene una investigación sobre la cultura anfibia. Usted ha realizado un estudio sobre la emoción, la emocional sobre la cultura anfibia. Cuéntenos qué la ha motivado para trabajar estos temas. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes a todos los asistentes. La motivación principal para trabajar el perfil emocional de lo que podrían ser las formas del ser y estar anfibio derivan de un trabajo que yo he realizado con las comunidades de pescadores de Yatí y en búsqueda de soluciones a que les proveyeran seguridad alimentaria en vista de que en el momento en que lo comencé hace 3 años habían 30 ciénagas secas. Hoy en día me cuentan que hay 80, pero bueno, este es otro tema. A raíz de mi trabajo, pues yo vi que realmente tenía que conocer más, porque decidí contar la problemática ambiental de sus ciénagas, en los que ellos debían buscar una solución a la contaminación por plásticos, otros residuos, a la sequía. Entonces dije, bueno, hay que estudiar su historia, hay que ver cómo lo han hecho. Y fue cuando entonces me fui digamos, a los ancestros, a lo que estaba documentado sobre nuestra cultura anfibia. Y muy en la línea de lo que yo buscaba para mi trabajo, me encontré con pues el valioso aporte del doctor Falsborda, en cuanto que define a un pescador de un pueblo de Luengo como un ser sentipensante. Y bueno, pues allí es así como a partir de esta documentación yo hago una aproximación de lo que podría ser la cultura anfibia con una visión desde las neurociencias, desde este cerebro emocional que casi todos ustedes conocen y de cómo se interrelaciona con la razón en sus refranes, en sus formas de trabajo, en su forma de educar, por ejemplo, ancestralmente con Totumos. Bueno, muy excelente, pero bueno, también tenemos aquí en la tradición oral nuestro invitado Alfaro Arrieta, quien trabaja mucho ese tema. Don Alfaro, la tradición oral contemporánea de nuestra región narra historias fantásticas sobre hechos cotidianos de los pueblos. ¿Cómo hacen los narradores como usted para inspirarse, ¿sí?, para tomar todos los elementos de la realidad y resaltar costumbres, hechos y situaciones de una forma amena? Bueno, doctor Henry, buenas tardes también a todos los cibernautas. Bueno, hay que destacar que Dios es quien da los dones y talentos. Y yo lo que he hecho es cultivarlos. Desde niño pues me codeaba con los mayores de la región y aprendí de ellos tantas cosas. La mayoría de señores hoy están en el cielo con Dios, pero yo guardé en mi memoria a largo plazo muchas cosas que tantos jóvenes y adultos ignoran. Siempre estuve rodeado de mayores, pues cultivé eso, pasé por la universidad, no encontré fundamentos para ese don, se lo da Dios a uno y yo soy enemigo de encasillarme en parámetros, en fundamentos, en fin. Entonces, puedo durar 2, 3 noches contando historias, contando jocosidades, vivencias de nuestra tierra anfibia. Entonces, pues, eso Dios me ha dado ese don, doctor Henry, y pues no lo he explotado porque muchos lo cogen de negocio para presentaciones, para cosas. Pues no,
yo lo cojo para dialogar con mis amigos, para pasar ratos agradables y dejarle a las nuevas juventudes que se reúnen conmigo cosas que ellos desconocen, porque más me dedico a la música ya como arte y como para difundirla, y no he explotado esto en asuntos comerciales, lo de la tradición oral. Pero bueno, en estos momentos estoy para complacerlos y para darle a conocer muchas cosas que están aquí en esta CPU humana, y pasar esta tarde agradable, doctor Henry. Muy bien, don Alfaro, excelente. Bueno, en esa tradición oral que se quiere, que usted se ha inspirado en sus antiguos, bueno, veo también que el trabajo de Mónica como que va muy enfocado a que no se pierda esas tradiciones, y de ahí estos personajes que salen de la misma naturaleza del pescador, del campesino, que son los personajes de Mototus. ¿Es esto una herramienta para que el ser sentipensante se vea reflejado en sí mismo en las cosas naturales de su medio? Sí, por supuesto. La pregunta, la verdad es que me parece dibujada para lo que ha sido parte de mi trabajo. El doctor Fassborda define al ser sentipensante como un ser que piensa mientras siente, y un ser que sienta mientras piensa. Si esto lo asimilamos, y esto es natural, este es nuestro cerebro emocional y racional, es este cerebro emocional que siente dónde están esas emociones, dónde está el miedo, la ira, pero también la alegría. Este cerebro que está siendo impactado en medio de esta pandemia, ¿no? Pues imaginaos que estos antepasados, cuando vivieron, estos antepasados de Noé, cuando vivieron en estas épocas de inundaciones, tuvieron que recurrir, ¿no? Fue la expresión para mí de este ser sentipensante, ¿no? Cuando vieron ese entorno que tendrían que ordenar para sobrevivir, seguro sintieron miedo, pero fueron capaces de observar ese medio ambiente, fueron capaces de sentir esa emoción, modularla, establecer ese diálogo entre la emoción y la razón. A partir de allí discurrir por una serie de conexiones cerebrales hacia como una especie de metacognición desde la cual plasmaron nada menos ni nada más que los canales Zenúes, una obra de ingeniería hidráulica majestuosa. Entonces, en la naturaleza misma está nuestra razón de ser. Hoy la destrucción de la naturaleza y esta pandemia, por ejemplo, nos da un aviso de lo importante que es recobrar todas estas costumbres ancestrales, estas formas de cuidar el medio ambiente, de interaccionar con las ciénagas, como es el caso de este pescador, ¿no? Que debió existir hace mucho tiempo, pero que es el descendiente, es del linaje con el que se encontró Fassborda, y él le dijo, somos seres sentipensantes, claro. Bueno, en el desarrollo de estos personajes y de estas historias que no queremos que se pierdan en nuestro territorio, en nuestra región, nuestra querida Mojana, isla de Mompox, tenemos también el ingrediente del realismo mágico, de esas obras escritas que reflejan la realidad, las vivencias de nuestros pueblos. Y dentro de esas obras tan interesantes de nuestra región, tenemos el libro Achí toda una historia, un proyecto de don Jaime Fernández Gómez, que reconozco que es un elemento muy importante para el territorio, porque nos permite dejar escrito la historia del siglo pasado, del siglo XX, de todas esas vivencias que sucedieron allí. Y también hay expresadas emociones, recuerdos, alegrías, añoranzas, que
que nos llevan a enriquecer el inventario cultural de nuestra región. Don Jaime, que se encuentra en Talavera de la Reina, ya de noche por allá, un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de esta transmisión por Facebook Live. Y bueno, cuéntenos entre sus obras, ¿qué lo inspiró para escribir este libro tan importante y valioso para nuestra región? Bueno, estamos tratando de retomar la señal desde España. Y bueno, continuamos con Mónica, que nos tenemos aquí en estudio, en desarrollo de esto. Bueno, ahí tenemos al maestro Alfaro Arrieta. Don Alfaro, la tradición oral es un patrimonio de nuestra región. Bueno, quisiera usted compartirnos una historia de la narrativa oral de los pueblos de la Mojana. Sí, claro. Hay que recordar a un personaje mestizo de la Mojana que se llamaba Pablo Barreto. Pablo Barreto, un personaje, murió hace aproximadamente 50 años. En cierta ocasión salió con 4 amigos a galapaguear, o sea, a cazar icoteas, a cazar galápagos, es lo mismo. Todos ellos, todos los amigos de él, iban con sus chuzos en la ciénaga de la Mojanita y llenaron sus bultos, sus costales de icotea, de galápagos. Y Pablo Barreto no cogió, no cazó ni un galápago. En esa excepción de Pablo Barreto hizo que se alejara de los amigos cazadores, porque llevaban sus bultos llenos de galápagos, y él aplicó sus hechizos, sus merjurjes, su brujería, y dijo él: ahora verá, me les voy a volver icotea, pero una icotea gigante a estos amigos. Y se volvió una icotea gigante. La icotea que él llevaba, que eran medianas, y cogió esa tortuga grande, esa icotea grande, y la echó en el costal. Y se vinieron y se preguntaban: bueno, ¿y Pablo Barreto para dónde cogió? Pablo Barreto para dónde cogió. Cuando llegaron a la orilla del histórico río Mojana, para cruzarlo y llegar a Majagual del otro lado, margen derecha, ellos, mientras se lavaban los pies, los costales los ubicaron en la ribera del río Mojana. Y vamos a ver que la icotea grande se salió del costal. Y Pablo Barreto, al salirse, se convirtió en gente nuevamente, se subió una rama de cantagallo, y cuando llegó el amigo de él buscando la icotea, Pablo Barreto, tirando risa, dijo: amigo, ¿y a quién buscan? Ay, tú qué haces aquí, tú te los perdiste, dice. ¿A quién busca? No, la icotea grande que yo me encontré. Entonces dice Pablo Barreto, gracias, pollito, gracias, porque me cargaste, yo estaba cansado, no cogí ni una icotea, y me trajiste de allá hasta acá. Entonces, ese tipo se decepcionó y dijo: dejé mi costal de Galápagos por cargarte a ti, debiera matarte, caramba. Bueno, ese una de esos cuentos de Pablo Barreto que sucedieron, que
testigos de la época, cuando yo niño, me comentaban que era algo real. El mismo Pablo Barreto hacía hazañas en Majagual, en Achí Bolívar, Guaranda, sobre todo Majagual. El folclore nuestro es la tambora, pero que la tambora nuestra es diferente a la de los sures de Bolívar, de Magdalena, Santander, sí, de Bolívar también. La tambora de allá es diferente. Entonces Pablo Barreto, cuando estaba ebrio, llegaba a la rueda de tambora, tomaba el tambor alegre o currulao, porque antes se le llamaba currulao, y se daba el lujo de quitarle el cuero y colocarle un pañuelo, y lo tocaba, que lo hacía hasta hablar. Y eso lo vieron, lo escucharon, yo lo vi tocar, pues el tambor de cuero de saíno, y colocarle un trapo, una panola, un pañuelo. Ese mítico personaje que nos dejó tantas cosas tenía otra propiedad, que él tenía a los niños en cruz en el brazo derecho, y Pablo Barreto no le gustaba la pelea, pero cuando la gente le insistía anteriormente, los machos se daban trompadas, escenificaban grandes peleas, y Pablo Barreto siempre era apetecido por los otros hombres para pelear. Pero Pablo Barreto, un alcalde en Majagual de nombre don Modesto Torres, y el secretario era su querido abuelo, don Félix Atía, dictaron un decreto y le prohibieron a Pablo Barreto pegar con la mano derecha, porque Pablo Barreto con la mano derecha podía matar a cualquiera, y le colocaron una medallita en la mano derecha que decía: prohibido pegar con esta mano. Entonces, como antes había respeto a las autoridades, Pablo Barreto, cuando le buscaban la pelea, decía: Pollito, yo no puedo pelear porque tengo prohibido pegar con la mano derecha, y si yo te pego con la mano derecha, te privo, y si te privo, tengo que darte una fórmula, y la fórmula es que te echen 12 latas de agua traída de Río Mojana, y no hay quien salte esa agua de Río Mojana. Entonces, caminando una tarde, Pablo Barreto, llegando a la iglesia donde estaba el padre José Gabaldá, una cuadra antes, un señor lo abordó y le dijo: Pablo Barreto, si eres macho, ven y pelea conmigo, porque te valiste de la ocasión de engañar a mi hermano, que le vendiste unos lentes que te había dado el padre y tú se los vendiste. Pollito, yo los lentes se los vendí, el padre me los regaló a mí, pero yo se los vendí a tu hermano. Eso no hay problema. Si usted, yo quiero pelear contigo, Pablo Barreto, vente, ábrete para que vea lo que es un hombre. Pablo Barreto dijo: no puedo pelear contigo porque allá en la alcaldía don Modesto Torres y don Isatía dictaron un decreto en que yo no puedo pegar con la mano ya. Pero bueno, ya tú que insistes, ya insistes demasiado, espérame un rato aquí, que yo voy a la alcaldía para pedir permiso para pelear contigo. Cuando arranca Pablo Barreto para la alcaldía, sube su pierna derecha en el andén de la alcaldía, porque los andenes antes de la Mojana eran altos, anticrecientes. Entonces, cuando iba a subir su pie derecho, le gritó desde allá el señor que iba a pelear con él: Pablo Barreto, devuélvete, tú no sabes de chanza, vente, ¿acaso vas a matar una vaca que vas a sacar permiso? Vente, ya yo me arrepentí. Miedo a una privada. Bueno, historia
como tradición oral y que yo guardo y le comento a la juventud, son propias de nuestra tierra mojana. Si usted considera, doctor Henry, podemos continuar. Esas historias, don Alfaro, de esos hechos reales, inclusive muchas de los cuentos, de las historias narradas por Gabriel García Márquez en sus libros, fueron hechos reales que sucedieron en La Mojana, ¿sí? Porque él en un largo tiempo de su vida vivió en Sucre, que ahí sucedieron hechos reales que fueron motivo de inspiración para sus historias. En ese aspecto, Isidro Álvarez nos ha ilustrado mucho sobre esta materia y bueno, eso sirve de inspiración. Pero en tu primera referencia hacíamos alusión al tema de la Icotea. Y ve que la Icotea es un personaje muy importante en La Mojana, porque también simboliza la característica del mojanera, de esa cultura anfibia, y lo asemeja al hombre Icotea, ¿sí? Del hombre que vive en la tierra, que sabe sobrellevar la creciente y que supera cualquier adversidad y siempre sale adelante. Entonces, hace pocos días estuvimos en Achí haciendo un conversatorio en el marco de este mismo proyecto. La doctora Mónica Puccini exponía la teoría del maestro Falborda en materia del hombre Icotea y vimos cómo el público se vio muy identificado con esta apreciación que le hacía la doctora Mónica Puccini. ¿Es así, doctora? Sí, ese fue un momento muy, realmente de una vivencia muy interesante, ¿no? Porque me dio la razón, tú llegas y explicas todas unas bases neuroemocionales, porque la Icotea, ¿qué significa? La Icotea para Falborda es la capacidad de resistencia, de aguantar los reveses en la vida, de irte a con ese cerebro, con ese ser siente pensante, a guardar un tiempo de inactividad, cargarte con una mayor energía y salir con nuevos proyectos. Cuando yo hablaba con estas personas que tenían vidas muy difíciles, entonces les veía la resistencia que tenían ante las situaciones que están viviendo. Teníamos pescadores, teníamos personas mayores que habían sido pescadores y que cuando comenzamos a hablar de la Icotea, ellos también empezaron a recordar otras historias. Entonces, para mí lo importante de esto es que la historia de la resistencia de la Icotea es realmente un llamado a la fuerza interior que tenemos, porque siempre hemos sobrevivido. Esa ha sido la función del sistema límbico, ese sistema límbico que solo siente, que parece ser ilógico y es atemporal y que tiene que dejarse seducir por la razón y sentir pensando y pensar en cómo sobrevivir a situaciones adversas. Pero fue muy emocionante que en medio de esas historias adversas, de esa resiliencia, yo pensé, Dios mío, todos son icoteas, ¿no? Pues ahí está nuestra cultura y yo pienso que tenemos que ir a ella porque nos puede ayudar en los tiempos que vienen. Ese patrimonio, yo diría que es un patrimonio moral. Realmente la historia de la Icotea refleja todo el ciclo. Estoy hablando ¿sola? No, sí. Refleja lo que es nuestro sistema del estrés, ¿no? Viene una sequía, la Icotea se esconde hasta que vuelvan a crecer, a haber inundaciones. Y mientras tanto aguanta. Esta capacidad la tienen, yo la he observado en los pescadores, pero todo tiene un límite, ¿no? Yo vi esta situación de resistencia con 30 ciénagas secas hace unos 4 años, cuando yo comencé este proyecto, y ahora me dicen que hay 80. Este es un sector que necesita mucha ayuda, y yo estoy segura que necesitan los estímulos económicos porque la creatividad
y la forma de resolver problemas que es ancestral, ya ellos la tienen. Bueno, esta información de cerca de 80 ciénagas que está en proceso de desecamiento, bueno, nos prende las alarmas, ¿verdad? Viene a ser muy preocupante porque sí es verdad que hemos tenido unos periodos largos, una crecida de una sequía larga, más sin embargo, creo que se han hecho obras que están impidiendo la irrigación de las aguas y a las ciénagas. Entonces, esto puede ser un atentado también para nuestra cultura anfibia, porque se puede con el tiempo, a partir de la transformación del acceso al agua a las zonas bajas, se va perdiendo las costumbres porque ya el medio acuático se va reduciendo. Sí, es un atentado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Henry. Yo tampoco lo sabía. Me lo dijo Miguel Sanes, un pescador con los que yo estoy trabajando desde hace 3 años. Yo me quedé escandalizada y me dijo, afortunadamente va a empezar a llover, pero es una situación gravísima. De forma continuada ha habido un atentado porque cuando estas sequías contribuyen al deterioro de las ciénagas y que se sigan perdiendo formas de pesca que entra dentro de lo que es el arte, ¿no? de la pesca. Y, por ejemplo, sumado la sequía, sumado a la agresión al medio ambiente que ha supuesto pues que su dinámica de ciénagas con el río se hayan perdido porque se ha modificado el medio ambiente de ellas, pues ha supuesto, por ejemplo, que pescas como la pesca del perro. ¿Tú conoces la pesca del perro? No. La pesca del perro ya hace parte del patrimonio inmaterial que no se ha perdido, que como dice el señor Máximo, hay que rescatarlo, ese es el desafío. La pesca del perro es una pesca muy bonita. A mí cuando me lo dijeron, porque esta perra consistía en que ellos cogían totumos a los que les ponían un nylon y un anzuelo y los tinaban en las ciénagas cuando cuando eran ciénagas que estaban bien, que estaban equilibradas, ¿no? Pues ellos solo esperaban a que muriera el pez, y ya picara el pez, y ellos lo cogían. Y yo les preguntaba, pero bueno, ¿y esto tú por qué la llamas la pesca del perro? Entonces me decía, pero no ves, cuando nosotros pescábamos así, y picaba el pez, el totumo perseguía, era como si un perro estuviera persiguiendo el pez. Entonces nosotros y los niños decíamos, wow, esto es nuestra cultura y se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque se introdujo la pesca más agresiva con trasmayo y no con atarraya. Y eso sumado a la sequía, entonces al perder el desequilibrio ambiental, contribuye a la pérdida de identidad. Y esto no es solo aquí, es mundial. Bueno, me informan desde producción que hemos retomado el contacto con Talavera la Reina, con don Jaime Fernández Gómez. Don Jaime, veníamos haciendo la introducción de estos temas de la cultura anfibia que venimos manejando con la doctora Mónica Puccini, con la tradición oral, del cual nos ha ilustrado ampliamente don Alfaro Arrieta. Y bueno, tomando en cuenta su obra, Achí toda una historia, al leer algunos de sus relatos, vemos elementos de realismo mágico, donde se cuenta las cosas con los sentimientos, hay una combinación de los hechos, viajamos en el tiempo, porque leer las historias es como irse a ese Achí de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los motivos que lo llevó a inspirarse para hacer esta gran obra? Bueno, nosotros tomamos como punto de referencia, o en mi caso tomo como punto de referencia, un tiempo de mi pueblo, un tiempo en que era diferente todo, en que la gente tenía una visión de la vida diferente. La gente vivía su cada día
en función del trabajo, de la honestidad, de la seriedad, del respeto, del amor hacia su familia. Y era un mundo totalmente diferente. Yo he tomado algunos datos aquí donde escribía daba respuesta a las preguntas estas, ¿no? Como para darle un poquito más de matiz relacionado con el libro. Esta es una pregunta que yo respondí. Esta es la primera, ¿no es cierto? Dice así. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de escribir sobre su vivencia en el municipio de Achí? Las pasiones son como los huracanes, que en las noches tenebrosas despiertan los sentidos más profundos del alma y arrasan como las riadas sentimientos tristes y alegres. Los años nos llevan en el tiempo a hacer una retrospectiva de un estado que podríamos llamar místico, en el cual el hombre se involucra en un mundo donde la fantasía se convierte en realidad. ¿Es consciente usted que una vez publicado el libro se convertirá en referente histórico de unos hechos y personajes de la Chile del siglo XX? Sí, es posible que se denomine así porque abarca un universo de personajes y valores humanos inmersos en un escenario perdido en el tiempo, arropado de una fantasía que es una realidad. Digo una fantasía porque entender ese momento en que se vivió aquellos tiempos no se puede traer a la actualidad, a la memoria actual, porque no cabe, no se asimila, no se complementa como una realidad. Siempre se va a tener como una fantasía más, porque la gente no va a tener esa opción de escuchar el silencio, de sentirse a escuchar el silencio. ¿Por qué digo escuchar el silencio? Porque en aquellos tiempos no había ruido. Los ruidos eran naturales de las aves, de la gente que vivía del grito de un lado, del otro lado del río. Todo se escuchaba con claridad. Y eso era como un aviso, como un medio de comunicación y de sentido de compenetración del hombre con la naturaleza. Todo eso se perdió. Y ya hoy no se puede dar esta situación. Creo que ahora con el coronavirus dio muchas oportunidades a que la gente retomara estos silencios. Pero aún así no son iguales, las perspectivas no son las mismas. Bueno, en la inspiración hay bastantes relatos. Yo leyendo sobre todos esos personajes de la Chi de mediados del siglo XX, como le decía, eso es como viajar en el tiempo. Usted nos hace irnos y vivir esa experiencia, esos lugares, como lo planteábamos ahorita. Tenemos esa expectativa de que el libro sea impreso. Bueno, estamos buscando los apoyos necesarios para que ese libro salga a la luz ahorita. Pero bueno, sería bueno que también nos compartiera algunos personajes de los que usted recuerde en forma general sobre lo que usted tiene proyectado en el libro, para que quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión en directo por Facebook Live se haga una idea de esos personajes. Bueno, yo quisiera anotar lo siguiente. Yo empecé a escribir sobre estas personas de mi pueblo, nunca teniendo en cuenta sus errores, su fracaso en la vida. Traté de trazar lo más relevante en lo mejor de su vida, como trayendo a colación siempre sus virtudes y no sus errores, porque en la vida todos erramos
Yo no soy un juez para decidir quién tiene o no mejores valores que los demás. Soy simplemente un espectador que se unta de tiempo de ese ayer y acomoda todas esas costumbres y todas esas visiones de los valores humanos en notas, que cada nota lleva su mensaje para cada persona individualmente. Eso es más o menos, pero me decías que sobre los personajes que yo escribo, sobre todos los personajes de ahí, es un mundo donde cada uno tiene una perspectiva diferente, tiene una forma de vivir. Todos esos personajes viven cada uno su vida involucrados en un tiempo y en un universo en el cual solamente ellos conviven o convivimos quienes estamos ahí también, en ese mundo donde la fantasía se roba la realidad y convierte aquello como algo que, como decía antes, es difícil de que una persona hoy en día pueda entender lo que nosotros vivimos. No es fácil. Don Jaime, leer las historias de su libro es como hacer un viaje en el tiempo y estar allí en lo que sucedió. Es conocer personajes, vivir paisajes y sentir experiencias. Indudablemente estamos frente a un claro ejemplo de realismo mágico. ¿Qué tiene La Mojana que inspira a tantos escritores? Entre ellos García Márquez, que vivió en La Mojana. ¿Qué tiene La Mojana que lo inspiró a usted? Hombre, yo, para que no se me quedara en el olvido, he escrito algo referente a esa pregunta. Y muy sencillamente dije, La Mojana era un lugar perdido en la distancia y la lejanía de los tiempos, perdida en la inmensidad de los sueños, atrapado en el aislamiento eventual de una época sumada de años doblados en horas y demoras en el paso del tiempo. Era un espacio perdido en el tiempo, un aliado del olvido y dilación de sus pasos, un universo escondido en el olvido sin tiempo, distanciado en un lugar inexistente, colgado en el tiempo, en el pasado, retosando en el escondrijo de fantasmas que llegaban del pasado para actualizar su deceso. Si nosotros es como si viviéramos en el pasado todo el tiempo y no habíamos llegado al futuro. Estábamos atrasados en el tiempo porque el tiempo se dormía con nosotros. El tiempo se jactaba de compartir el tiempo y el sueño del mediodía y vivía con nosotros, no apurándonos, sino todo lo contrario, festejando nuestra existencia como un largo y eterno vivir. Muy bien, don Jaime. Bueno, maravillosas experiencias y una forma de ver cómo inspira La Mojana a todos los personajes, a todas las personas que la han conocido y que la conocen. Vemos cómo las actuales generaciones ven reflejado a sus abuelos, a sus bisabuelos en esta narrativa. Y yo he escuchado, o sea, los mensajes de satisfacción de cómo las personas encuentran esa identidad hacia la tierra a través de esa familiaridad de sus personajes familiares. En ese aspecto, don Jaime, es una contribución muy valiosa para que quede escrita la historia de Achí. Bueno, yo me siento muy agradecido con tus palabras y pienso que nunca pensé que esto fuera impactante. Lo hice como una distracción en el paso de las recreaciones, donde uno cada día dice, voy a leer la nota de Jaime a ver qué dice. Mas no buscando prestancia ni buscando representación en la vida. Simplemente lo hice como
como algo relacionado con todas esas vivencias que para mí la fantasía que se vivió en aquellos tiempos es algo que no cubre la realidad. Es algo fuera de fuera de realidades. Es algo que no, la gente no lo va a entender porque es algo, parece pura fantasía. Y eso no es mentira, es la realidad. Bueno, retomamos con Mónica acá en estudio. Mantenemos el contacto con don Jaime, que se encuentra en España. Mónica, los personajes de Mototo, hay una conformación de un perfil psicosocial y los valores que conforman la gesta para salvar la ciénaga. O sea, esto va más allá de unos totumos, como lo pueda ver las personas. Sí. Son personajes que reflejan la realidad y que tienen expectativas, reflejan sufrimiento y tienen esperanzas. ¿Sí? Sí, Mototu es una comunidad que busca una solución, ¿no? Es una comunidad que está organizada, como refiere la historia, que lo fueron los CENU, es una gran organización. Y ellos hacen una gesta y en colaboración y entre todos encuentran una solución. Es una comunidad obediente, pero realmente yo para tomar estos perfiles y el guión, por ejemplo, yo les quiero contar y retomando pues este realismo mágico, algo que a mí y a unos amigos que vinieron de Bogotá ocurrió en la casa de un pescador en Bermejal, que él se llama Emiro y le llaman el guardián de la ciénaga. Y su esposa Livia pues se dedica a todo tipo de labores. Yo nunca he visto un ser humano trabajar tanto. Bueno, pues estos amigos que estuvimos en su casa de Bogotá, es una casa donde usted puede ir y hacer una inmersión en una cultura anfibia, come pescado frito, come su sopa y realmente observa su vida, ¿no? Es como la vida en una rochela. Pero lo que me pareció a mí y nos dejó frío a todos es cuando yo, a raíz del trabajo de los totumos, ellas tienen en su patio un árbol de totumos enorme. Y yo le dije, Livia, ¿me regala un totumo o me lo vende? Y me dice, no, ni se lo regalo, ni se lo vendo, porque esos totumos son de mis nietos. Yo le dije, ¿y qué hacen ellos? ¿Hacen artesanías de totumos? Y me dice, no, mis nietos, el totumo lo cogen cuando está maduro y se lo llevan al artesano del pueblo. Él les da 500 pesos y ellos van y lo cambian por dulces. Yo le dije, y un momento, ¿y ellos, usted cómo se asegura que este totumo, ellos cogen el totumo cuando está maduro y sobre todo tienen la capacidad de espera a la gratificación? Esto es un mecanismo psicológico muy estudiado. Quizás ustedes conocen el experimento de los caramelos, que se les deja a unos niños unos caramelos para ver quiénes se comen el caramelo inmediatamente y quiénes tienen capacidad de esperar y para comerse el caramelo según le indica su profesora. Eso se llama capacidad de esperar gratificación y está relacionado con vidas equilibradas, personas que logran su objetivo. Bueno, ella viene y me contesta, ellos saben que no pueden coger el totumo cuando está maduro y nunca lo hacen. Le dije, ¿cómo saben cuando está maduro? Por el tamaño. Y me dice, no, ellos rascan la cáscara del totumo, entonces saben que lo pueden cambiar. ¿Cuántos niños de los que tendrían la capacidad de esperar a que este totumo estuviese realmente maduro? Yo creo que habría muchos niños que cogerían el totumo antes y lo cambiarían pues por menos caramelos, porque sería un totumo que valdría menos. Esto es realismo mágico, porque esto es explicar el sistema de recompensa y gratificación con totumos en un pueblo perdido cerca a la Ciénaga de Pinillos, que se llama Bermejal, donde también hay una historia muy bonita, la que yo llamé Los cerditos de Bermelín. Pero bueno, esa es otra historia. Pero nos habla de cómo educan a ellos, y a ella la educó así su abuela y a su abuela su bisabuela. Y eso se llama disciplina.
y esto lo describen en inteligencia emocional. Es alucinante, yo estoy fascinada. Bueno, estamos en el conversatorio Tradición Oral, Realismo Mágico y Cultura Anfibia, que se desarrolla en el marco del proyecto Travesía Ciclística y Cultural por la Mojana, que cuenta con el apoyo del programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura. Y bueno, estamos aquí leyendo mensajes de las personas que nos escriben a través del Facebook. Por ejemplo, sintonía de Candelaria Méndez, de Sandra Sariego. Vladimir Alvarado escribe: buenas tardes, interesante conversatorio. Mari Villacó dice: excelente conversatorio, recordando anécdotas de nuestro pueblo achí. Yelis Villacó. William Calderón, un personaje muy importante de acá en la zona que nos acompañó durante muchos años a través de la ONG R de Paz en La Mojana, que hacía la representación para el resto del país. Hoy se encuentra por los lados del departamento del Huila, al interior de Colombia. Dice: la Mojana tiene su encanto mágico en medio de la miseria que el Estado ha sometido al hombre y mujer anfibia. Añoro ese mundo después de disfrutarlo y sufrirlo durante 14 años. También tenemos aquí a Jenis Villacot, aquí presente, excelente conversatorio, deberían ser más repetitivos, quieren más conversatorios sobre la Mojana, temas interesantes para todos nosotros. Voy a permitirme leer un relato de lo que están escrito en el libro de don Jaime, sobre Magangué, para los que nos siguen desde Magangué. Dice así: una visión desde una óptica lejana y del pasado, sobre un recuerdo vivido en sus mejores tiempos, de un ayer salpicado de gloria y esplendor. Una madrugada de los primeros días del mes de febrero del año 55 del siglo pasado llegamos al puerto de Magangué. Lo recuerdo porque en esa fecha se abría el año lectivo en todos los colegios. Decía que llegamos en una lancha. Llegamos en una lancha, pues en aquellos tiempos era el medio de transporte de nuestra región. Mis ojos no habían recorrido sino mi pueblo y su entorno. Hacía un frío ligero que el río en aquellos tiempos dejaba navegar por encima de su caudal. Una brisa suavemente rozando el lienzo de su cuerpo fresco, combinado con la frescura del viento que robaba en la espesura de la naturaleza y aunaba en la temperatura de noche, haciendo el ambiente más fresco, evitándolo con la manta, en una hamaca que se acoplaba con la temperatura del ambiente. Después de encontrar un espacio para atracar, esperamos que pasaran 2 horas para amanecer. Mientras las horas pasaban, la pequeña ciudad se levantaba en un hervidero humano, con una variante de acentos y lenguas que se oían por doquier. Era una ciudad cosmopolita, atiborrada de mercancías traídas de otros lugares del país y del exterior. El centro comercial de toda la región, un emporio de riqueza que abarcaba parte de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, de los límites del Santander y Antioquia, por los 2 ríos primeros hasta la Mojana, la depresión Momposina y las sabanas de Bolívar. Era un centro de acopio de ganado, arroz, maíz, panela, plátano, etc. Todo se comerciaba en el puerto con los turcos, palestinos, libaneses, jordanos, alemanes, holandeses, franceses, italianos, españoles. Muchos de ellos habían llegado huyéndole a la guerra. En consecuencia, el hambre que azotaba Europa, además de santandereanos, paisas, tolimenses y de otras regiones de la geografía nacional, fundían sus costumbres, idiomas, acentos en una Babel, donde todos tenían un espacio y un respeto. Magangué se abría al mundo como una joya digna de ser apreciada y deseada por su riqueza y su gente. Todos ellos hacían de receptores comerciales de la gran producción de esta rica región. Los caminos convergían en Magangué. Su albarrada estaba atestada de vendedores ambulantes, carretilleros, pasajeros que iban y venían, vendedores de guarapo, avena, frutas. Recuerdo de un indio venido del Amazonas que vendía una pomada o una pócima, ofreciéndola como la panacea en la cura del dolor, porque la anunciaba contra todo dolor, matizando el castellano con una tonalidad y acento peculiar. Tal vez alguna persona mayor pueda aupar de su recuerdo el indio en mención. Como decía, era tanta la gente que transitaba por la albarrada y sus alrededores, un hormiguero humano,
dirigiéndose hacia todos los destinos, cercanos o lejanos de nuestra geografía. Las carreteras eran incipientes. La que llegaba a la ciudad desde la partida del Bongo era un lodazal en invierno y en verano una polvareda en su tránsito. Por fortuna, en esos tiempos la movilidad vehicular era muy escasa. La mayoría del comercio se hacía a través de los ríos, conectándose con Barranquilla, Cartagena, Barrancabermeja, por el Magdalena y por el río Cauca, con Caucasia y a lo largo de ríos con todos los pueblos intermedios. La cantidad de embarcaciones que iban y venían trayendo y llevando pasajeros, alimentos, combustibles, mercancías de todo tipo, era como imaginar la ruta de la seda, un destino donde todos querían llegar para comprar la diversidad de productos novedosos y disfrutar de su esplendor, con su arquitectura, otrora en madera o cemento, que fue abandonada a su suerte y modificada. El pito estridente y ensordecedor de los barcos de vapor que arribaban con sus pasajeros engalanados, bajando a la ciudad para perderse en su bullicio y un bazar de ciudad árabe, daban la sensación para imaginarse en una capital imperial. Eran tiempos donde solo se escuchaban las historias de la violencia generada por la guerra civil, que en la región solo era un eco lejano, que muchos no llegaron a percibir porque la costa era un remanso de paz y Magangué era el portal de esa paz y prosperidad. Magangué como una madre recibiendo a sus hijos se erguía esplendorosa como una gran civilización, con grandes centros de educación, ocio y cultura, una ciudad abierta, rica y portentosa, sentada sobre la fuente más importante del país, recibió y dio pasar el progreso hacia el interior, participando en él, como una ciudad relevante en la vida nacional, en aquellos tiempos de paz y de gloria. Bueno, relatos como estos son una maravilla de la creación que hace don Jaime Fernández Gómez, y que bueno, próximamente vamos a tener impreso el libro, así toda una historia, pero que es una referencia para toda la región. Y los relatos de los personajes allí son fantásticos, son extraordinarios. Bueno, también tenemos aquí conectado a nuestro amigo Alfaro Arrieta. Alfaro Arrieta, que es maestro en música, y también, bueno, queremos tratar con él sobre el patrimonio cultural de nuestros pueblos, ¿sí? Que lleva siempre como elemento fundamental la música. Don Alfaro, ¿cuántas composiciones ha hecho usted? ¿Cuántas ha hecho usted? Repítame otra vez por favor, repítame otra vez que tiene su orquesta. Bueno, sabemos que la cultura y la música van muy de la mano. ¿Cuántas composiciones ha hecho usted? De la mano. ¿Cuántas composiciones ha hecho usted? De la mano. ¿Cuántas composiciones ha hecho usted? De la mano. ¿Cuántas canciones ha hecho usted? Bueno, doctor Henry, yo tengo aproximadamente 250 corregir un fallo técnico en el audio, nos está generando un retorno. Bueno, don Jaime, lo tenemos ahí conectado. Vamos a retomar un tema con usted. Don Jaime, bueno, yo que he ido leyendo con detenimiento su libro, he visto el relato de las lanchas y los remolcadores. Uno de los tantos relatos de su libro está titulado como Las lanchas y los remolcadores. Permiten ver estos transportes en una dimensión más allá del hierro y las máquinas. ¿Por qué será que la humanidad valora las cosas cuando ya no las tiene? Yo había hecho una ligera anotación sobre eso. Yo tengo la ventaja de que escribo más que de lo que me expreso. Anudado también al hecho de que yo tengo Parkinson. Entonces la pregunta la había respondido de esta manera.
cuando nos lanzamos en el tiempo en una carrera irreflexiva, rebasando sus espacios con unos pasos acelerados, ansiosos buscando una meta en el futuro, acusando su tránsito de un acoso al desespero, despachando el tiempo y su paciencia al desperdicio de la nada. El tiempo parece resentirse y negándose a la espera de adelantar, se adelanta conduciendo los pasos en los atajos del olvido y escondiéndose en el olvido volverá con sus pasos para recordarnos que el final ha llegado. Para disfrutar del vuelo de las aves, de la risa de los niños, perdón, espera un momentico. El tiempo parece resentirse y negándose a la que espera se adelanta conduciendo los pasos en los atajos del olvido y escondiéndose en el olvido, volverá con sus pasos para recordarnos que el final ha llegado. No es así cuando el tiempo se sentaba a nuestro lado para disfrutar el vuelo de las aves de los niños, negándose a conservar la niñez con su inocencia y su idea de tiempo para disfrutar de un baño de juegos. El tiempo compartía con la gente de La Mojana su elasticidad como un regalo, como uno más se dejaba adormecer por el sol de mediodía, que apuraba su paso porque él se recalentaba, pero en la noche pedía su recompensa para derivar las horas en más horas y en más compañías con la luna. Y todo aquello acabó cuando destrozaron la arboleda y los caminos quedaron al descubierto. Las distancias se acercaron con el tiempo y los días y las noches se apresuraron. Y el viento arrasó los sueños y la gente se olvidó de soñar. Y los sueños para calmar los sentimientos se hicieron de fantasía. Y los cambios y la mojana fue desnudada y el verde de su vestimenta se calcinó en los fogones consumiendo un ayer donde crecía un mundo lejano del futuro, lejos del futuro. Bueno, muy bien, don Jaime. Vamos a ver si podemos retomar nuevamente con don Alfaro, que le habíamos hecho la pregunta de la relación que tenemos entre la cultura y la música. Empezamos preguntándole sobre cuántas composiciones tenía su haber don Alfaro Arrieta. Bueno, no pudimos hacer contacto con don Alfaro Arrieta. Retomamos con Mónica Puccini, que la tenemos aquí en estudio. Doña Mónica, doctora Mónica, ¿cuál es la importancia del patrimonio cultural? La importancia del patrimonio cultural es inmenso, ¿no? Yo pienso que en estos momentos de globalización, además puede tener un papel integrador, ¿no? Ante, valga la redundancia, la desintegración a la que tiende la globalización. Yo creo que la importancia va más allá de lo que suele verse como meramente cultural y más a tiempos de hoy, ¿no? El patrimonio cultural también es económico, es ir al pasado para traerlo al presente y proyectarlo al futuro. Entonces tiene la importancia de cohesionar la comunidad. En tiempos de insolidaridad yo creo que es una gran estrategia unir la solidaridad, contar esas historias, estas músicas, estas lecturas y cohesionar al pueblo. Es importante. Aparte, pues si entramos lo que es en el plano turístico, es evidente que el patrimonio material, por ejemplo, e inmaterial también, es un digamos una vía de desarrollo económico a nivel turístico. Tenemos turismo religioso que se basa en el patrimonio religioso. Por ejemplo, aquí en Mangue, con nuestra querida Virgen de la Candelaria,
con frecuencia yo veo, ¿no?, en las fiestas que debería organizarse más todo lo que ha sido la actividad alrededor de ella a lo largo del tiempo, ¿no? Tener un museo con sus vestidos, tener unos libros con las historias de sus milagros, y esto es turismo religioso y esto potencia la economía. O sea, el patrimonio histórico es importante a nivel como integrador de la sociedad, como legado que hay que dejarle a los descendientes, pero también como una oportunidad de desarrollo económico. Mónica, usted que vivió cerca de 20 años, 28 años. 28 años en Cataluña, Sí. bueno, ¿cómo es el apoyo a la cultura en Europa, a diferencia de lo que usted ha encontrado acá en nuestra región a su regreso? Sobre todo desde los alcaldías, bueno, es lo que tenemos más cerca a nosotros. Sí, es diferente, ¿no? Quizás porque, sobre todo has tocado toda España, pero el Producto Interior Bruto, digamos, de Cataluña, de España, está muy ligada con el turismo. Entonces es que allí es una actividad turística, económica y cultural por excelencia. Entonces hay mucho apoyo. Entonces yo creo que aquí pues habría que darle ese sentido de desarrollo económico y social a la cultura. Entre otras cosas porque la cohesionamos, la rescatamos, que no la hemos perdido, está enterrada. Usted imagínese, Henry, cuando tengamos el museo, ¿no?, de todas las piezas arqueológicas que se han encontrado aquí en Santa Fe, el potencial que tenemos de recrear la historia y de potenciarlo, como he dicho, cohesionarlo, identificarnos con nuestros antepasados, pero hacer desarrollo económico. En Cataluña, en muchos pueblos, en los pueblos esencialmente donde hacen un turismo cultural o un desarrollo cultural y económico, en cada esquina, como digo yo, hay una historia. Y yo he encontrado mucha historia, la danza del perro. Oiga, pues vamos a escenificar esto en una danza, yo lo tengo en mi programa, esto que se ha perdido. Entonces sí, yo pienso que allá hay mucho apoyo, es insuficiente, pues que, por ejemplo, para restaurar el patrimonio material de España con todos los palacios, conventos que tiene que restaurar, pues es insuficiente, porque en pueblos de joyas que le falta restauración, pero sí que la cultura se vive, y eso es importante. Mientras la gente no viva su cultura, no se apersone de ese patrimonio y lo transmita, no habrá patrimonio. Y en ese sentido quizás puedas darme razón que Mangue ha perdido mucha identidad. Bueno, don Jaime, usted que se encuentra actualmente viviendo en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, ¿cómo ve usted ese apoyo de las administraciones locales, en el caso de allá el ayuntamiento, en el caso de acá las alcaldías, para el desarrollo de las actividades culturales? ¿Qué diferencia ve usted entre Europa y América? Abismal. Sí. La diferencia es abismal. Yo estuve viviendo en Puerto Llano, en Ciudad Real, y nosotros íbamos al teatro y vimos la cantidad de folclore de la región, con algunas diferencias en cuanto a los bailes, unas pequeñas diferencias, pero que todas eran las mismas bases folclóricas. Pero además de eso, había presentaciones de todo tipo, de manifestaciones artísticas, de canto, de baile, eso. Después, cuando me vine a Talavera. En Talavera tenemos dos teatros, un teatro que es mucho más antiguo que el uno que el otro, pero casi que son unas reliquias de la tradición de estos pueblos. Y también presentan mucho arte, aquí vimos tablaos también, lo vimos al aire libre, gratis, pero también lo vimos en el teatro, donde la gente presenta todos esos bailes de folclore
del gitano, todo el arte ese de Andalucía. Y realmente aquí se preocupa mucho porque la gente vaya mucho al teatro. Los niños tienen sus obras especiales para que vayan a ver las obras para niños. Y la gente, todo el mundo se agrupa en entrar al teatro y disfrutar del teatro. Y al aire libre también el año hace 2 años, hicieron una presentación de la señora esta que fue amante del rey que se casó con la portuguesa. Bueno, se me fueron los datos ahora de esos nombres. Pero María de Guzmán que era la amante, ella vivió aquí en Talavera de la Reina. Y de ahí se desprende el hecho de que Talavera se llame La Reina. Y la obra que presentaron en el Parque del PAN, que sea donde está el ayuntamiento y todas las oficinas oficiales, es un parque relativamente grandecito, no es tan, pero era tanto los artistas, los actores y actrices que conformaban la obra, que eran más que la gente que podía uno ir a ver el espectáculo. Estaba eso tan lleno de actores y fue un espectáculo que a mí me llenó de tristeza ver que en nuestro país los políticos no le paran bola a eso. Y lamentablemente nosotros nos hemos colgado también en la cultura y la música. No hacemos valer nuestro folclore, que es nuestra identidad. A mí como me duele que la gente no sepa, no entienda ya lo que es un porro. Porque hay mucho reggaetón, mucha porquería que no entiendo cómo la gente puede bailar una cosa esa que no le encuentro sentido. Pero yo por lo menos siempre he querido que la gente no solamente escuche música de la región nuestra, que también escuche música de otras partes, pero no música que dañe la tradición, sino música que encienda el alma en una espiritualidad, en un sentimiento profundo de su propia realidad, que es su identidad en los pueblos, del pueblo a que pertenece. Así que hay mucha tela que cortar aquí. Tengo una anécdota sobre Cataluña. Había un señor que nos manifestaba que él tenía una novela que le iban a hacer la edición en Cataluña, pero en catalán. Entonces él dijo, no, yo no quiero mi libro en catalán, porque eso ¿quién lo va a leer? 2.000 o 3.000 catalanes. No, yo quiero que se edite en español, porque son millones de personas que lo van a leer. Estas son cosas que la gente ve, que es su realidad, es su verdad. Muy bien, don Jaime. Bueno, hacíamos esta pregunta en alusión de que también es bueno estos conversatorios, porque lo están viendo en directo y después en el diferido nuestros gobernantes, en Achí, en Mahahual, donde están reportando sintonía, en Guaranda, en Magangué y en toda nuestra región. Entonces, es importante que escuchen de estos artistas cómo se reclama el apoyo para las actividades culturales. Y que las actividades culturales no solamente son una fiesta de corraleja, también hay que destinar recursos para editar e imprimir libros, para crear obras teatrales, para desarrollar las actividades musicales, los grupos folclóricos de cada municipio. Porque todo esto y mucho más comprende las actividades culturales. No puede ser que hay municipios donde para las fiestas patronales traen 10 grupos vallenatos y se juegan todos los recursos para el apoyo a la cultura. Entonces hay que empezar a replantear, hay que empezar a ver de una manera diferente cómo se invierte los recursos públicos en la cultura.
porque así es como hacemos florecer los pueblos, porque los pueblos que tienen identidad definida es como se construye ciudadanía, ciudadanía con sentido de pertenencia, que es de lo que de pronto la gente se reclama a diario, que no hay en los pueblos nuestros, que no hay sentido de pertenencia, pero si no les invierten, entonces hay que hacer ese trabajo y esa es la recomendación que le estamos dando, ese mensaje a nuestros gobernantes, ¿sí? Reportamos aquí sintonía de los que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Tenemos aquí, tomamos don Carlos Monte, dice Cámara de Comercio siempre adelante en los grandes eventos. Herrera Romero Miguel dice buenas tardes a todos los participantes en este conversatorio, particularmente sé poco respecto al género de la literatura, pero en contexto las historias que se combinan, los detalles, la realidad y la fantasía hacen parte de nuestras vivencias. Juan David de la Torre dice de qué manera se expresa la tradición oral. Ahorita vamos a afianzar sobre eso con Mónica Pusini, sobre la tradición oral. También tenemos a Herrera Romero Miguel, que tan rezagado y desatendido está nuestro pueblo en materia de desarrollo económico, desarrollo turístico y prácticas culturales. Bueno, precisamente de eso estábamos hablando hace un momento, en nuestro pálido legado cultural magangueño. Bueno, también hay muchos artistas de Magangué que sacan en alto el nombre de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Entonces, pero también sí, estamos en esa campaña de hacer ver a los gobiernos locales y regionales la importancia de apoyar las actividades culturales. Les invitamos para que nos sigan escribiendo para atender sus inquietudes a través del Facebook Live. Mónica, nos preguntaban sobre la tradición oral, ¿cómo se hace para mantener la tradición oral? Bueno, para mantener la tradición oral yo considero que hay que darle significado a la que ya tenemos, ¿no? Y darle un significado que es lo que yo he percibido en el cuento, desde las emociones. Acuérdate que yo voy por ese ser emocional y racional pensante. Pues la tradición oral, en este caso, la tradición oral son refranes, trabajos, formas de hacer las cosas, leyendas. En este caso, pues en el caso de Libia, yo pienso que esto debería tener una comisión y estudiar mejor, porque esta tradición oral que ella ha tenido reforzando el sistema de gratificación y recompensa a través de totumos que le vendían un artesano, bueno, esto es tradición oral educativa y entra hasta dentro del realismo mágico. Pero, por ejemplo, los refranes que son muy propios. En el libro Totomo y Mototu y el silencio de las atarrayas, en medio del problema se va a consultar a uno de los ancianos. Eso es referencia a la necesidad que tiene la sociedad de respetar a nuestros ancianos. El caso es que en el libro se van a ver a Anamor. Ella sabía mucho sobre pescados. El caso es que Anamor se puso a pensar sobre el problema, a menear su olla, y ella siempre decía, como dijeron muchas de vuestras abuelas, como decía mi abuela, nadie sabe más el mal de la olla que la cuchara que la menea. Tremendo refrán. El refrán nos vuelve a poner otra vez sobre el tapete el ser sentipensante de Falsborda. Fíjate, y además también hay un gran autor de neurociencias que es Damasio, que él habla del caldero de las emociones. Mi abuela también, esta cultura también. Entonces, yo creo que el significado, una manera de recobrarlo, mantener este significado, es decir, fija lo que decían nuestras abuelas, cuando dice nadie sabe mejor el mal de la olla
que la cuchara que la menea te está diciendo que eres tú cuando tienes un problema, el que tienes que hacer la introspección y irte y situarte en este ser sentipensante anfibio que también definió Falborda y que todos llevamos dentro porque somos sus herederos. Bueno, ahora que estamos en tiempo de pandemia, inevitablemente vamos a ver un efecto de este aislamiento en las actividades culturales. ¿Cómo lo ve don Jaime desde su perspectiva? ¿Qué efecto, qué impacto va a tener en la cultura, en el desarrollo de sus obras, pandemia, este aislamiento y las condiciones posteriores a esta situación? Pues yo creo que el efecto ya está hecho, ¿no? Ya el alejamiento de por sí es una forma de distanciarnos de nuestra realidad, de nuestro proceso de vida. Pero como todo nace y todo se acaba, todo principia y todo finaliza, la vida seguirá su ruta y luego cambiará, volverá sus pasos sobre el mismo trazado. Hay alguna cosa que yo quise anotar, lo que decía la chica, ¿cómo se llama? Rina, sobre la tradición oral. Para mí sería muy importante que en la educación los profesores le tomaran mucha seriedad a la educación artística, a la tradición oral, a toda esa gama de cultura nuestra, porque eso es lo que hace que los niños vuelvan a retomar el amor hacia su pueblo, hacia su región, hacia su gente, a identificarse con su gente. A mí me sucedió un caso muy especial en Sincelejo, cuando yo vivía allá en el año 93. En alguna oportunidad llamé por teléfono a una radio donde estaban presentando un conjunto vallenato y le dije, hombre, lo que pasa es que el vallenato es muy bonito, a mí me gusta, yo he tomado mucho trabajo con vallenato, pero es que un porro, eso no se puede igualar, no se puede igualar un vallenato a un porro. Es que un porro, por la cantidad de instrumentos que hay que acoplar, es casi como decir que su interpretación está más cerca a una sinfonía que un vallenato que lo tocan 3 personas. Bueno, muchos amigos en Sincelejo me llamaron para decirme que buen apunte. La verdad es que siempre he valorado lo mío. Yo desde que vivía en Bogotá, que cuando estudiaba allá, yo a los paisanos míos les decía, pero ¿cómo me van a traer solamente vallenato? Si a mí me gusta el porro, es mi identidad, es mi sangre, es mi vida. Y tengo 3 notas dentro del libro ese, 3 notas sobre el porro, donde hago énfasis en lo que es el porro, dónde nace el porro, dónde lo llevamos, en la sangre, en las uñas, en la tierra, en los pasajes del tiempo, en la tarde, en la noche, van jugando con los sentimientos, se diluyen en los sentimientos. El porro es identidad, el porro es sentimiento, el porro es vida, es el trajín diario. Bueno, yo creo que en esos 3 temas, 3 notas relacionadas con el porro he dicho mucho de él. Me gustaría que la leyera Henry Paquera. Excelente, don Jaime, muy bien. Mónica, el impacto de esta pandemia, del aislamiento, en la forma como se va a hacer la cultura hacia el futuro. Pues yo diría que en este momento, ¿no? Pues hay una persona que ha manifestado en Facebook que le parecía interesante la historia que tú habías leído sobre Maengue. Sí. Pues yo creo que primero hay que como dije antes, desenterrarla,
hay que inventariarla y luego hay que transmitirla. El problema en medio de la pandemia sería la transmisión. Por ejemplo, yo estaba en un proyecto que ha quedado paralizado, pero pienso que muchas de nuestras historias es que son vivencias, ¿no? Porque son reales, lo que pasa es que son mágicas. La historia de la pesca del perro, la señora con los totumos, yo creo que todo eso se puede transmitir de forma escrita, en forma de danza. Yo uno de los proyectos que tengo es hacer la danza del perro alrededor de una ciénaga. Buscar estos recursos, transmitirlos y en este sentido, pues los medios virtuales nos pueden ayudar mucho. Con limitaciones, ¿no? También tenemos un gran paraje natural donde se podrían organizar esta serie de actividades y invitar a la gente que está ahora, por ejemplo, en confinamiento, a ir a pues expandirse, visitar estos sitios y en cada recodo de esto poner un sitio histórico. En este sitio se pescaba con el perro, esta es tu danza. Es decir, recrear lo que tuvimos y transmitir nuestra cultura. Yo creo que sí, que con creatividad podemos hacerlo. Y además, en el caso de los jóvenes, ¿no? En el caso de la educación, yo creo que es una buena estrategia, incluso para los padres, ¿no? Pienso que sí, que con los medios virtuales podremos ser capaces de transmitir nuestra cultura y ahora que parece ser que el confinamiento o los semiconfinamientos van a ser parte de nuestra vida, pues imagínese usted en un fin de semana ir a un sitio natural y que le cuenten una historia ejemplarizante de cómo ser resistente ante situaciones adversas, ¿no? El hombre icotea. Sí. Don Jaime, bueno, don Jaime, un mensaje para los amigos de aquí que lo ven a través de esta transmisión. Hombre, siempre he sido un achiano montado sobre mi pasado. Siempre he estado ahí, aun cuando la mayoría de la gente ya no me conoce, porque yo he cambiado mi tierra por otras tierras. Es la vida. Yo escribí una poesía que se llama Soy viajero. Soy viajero de aquí. Está en el libro, donde hago énfasis que otros amaneceres le cambian a uno los recuerdos. Le van quitando a uno todas esos deseos de volver. Le van cambiando a uno la vida. Y todos vamos naciendo cada día que pasa, en otros albores, en otros lugares, en otros espacios de tiempo. Pero de todas maneras, yo me siento como achiano y siempre me he sentido como un buen achiano. Hice por mi pueblo pocas cosas, pero la hice con cariño, con amor. Y la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Y no espero sino que la gente se disfrute lo poco que yo aporto. No espero nada más porque ya los años se acaban, yo me voy. Ya no estoy en función de que la gente me admire y me haga pedestales, no es necesario. Yo lo que quiero es que la gente entienda que detrás de ellos hubo un pueblo que era un pueblo verdaderamente bueno, sano, que le gustaba querer a su país, a su región y a su pueblo, que trabajaba cantando, silbando un porro o cantando una ranchera. Eran tiempos aquellos tan distintos a los de hoy, donde no había televisión, apenas la radio surgía como un medio donde solamente se escuchaba de noche porque nosotros no teníamos luz. La luz era de noche nomás, después de las 7 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Eran tiempos oscuros, pero muy transparentes en la vida de cada uno de nosotros. No había tanta violencia, ni tanto robo, ni tantas excesivas cosas en el cual el hombre se
se desmorona moralmente. La vida era diferente. Y eso es lo que yo trato de dejarle a la gente, que hubo un tiempo en que aquí la gente quería más a su pueblo y se sentía más de su pueblo. Amaba a su pueblo y amaba a sus vecinos, a su gente, porque se sentían identificados con su región, con su pueblo. Eso es lo hermoso. Y bueno, y ahora que estamos en esa reminiscencia de las épocas maravillosas de cada población, yo que estaba viendo el currículum de nuestra doctora Mónica Pusini, veía que, bueno, tiene muchos reconocimientos internacionales, pero también veía su paso por una institución que marcó una época en la formación de personas en el municipio de Magangué. Es el colegio La Purificación. ¿Cómo fue esa experiencia suya en esas épocas y cuál fue el aporte, el legado que le hizo ese proyecto La Purificación para Magangué? Bueno, yo realmente creo que casi todos, bueno, podemos recordar la infancia como un tiempo maravilloso, ¿no? Es como, en mi caso, mi experiencia en la purificación es como asimilarlo a un cajero, ¿no? Donde tú tienes una cantidad de dinero y vas y sacas. La purificación a mí me aportó un cajero automático desde donde siempre he podido recurrir a los valores, digamos, a la ética, al orden, a la disciplina. Y la purificación en aquella época a mí me enseñaron a tejer, a pintar, a bordar. Y por ejemplo, en los tejidos en Mototu hay muchos tejidos, hay muchas artesanías, porque este es un cuento que tiene cosas prácticas, pero no me quiero desviar. Yo aprendí a tejer en la pureza. A mí me preguntan aquí, una persona me dijo, pero usted es artesana. Usted es la doctora que ha hecho el análisis psicosocial y ergonómico de Mototu. Yo le dije, sí, pero a mí me enseñaron a tejer. O sea, a mí esto me lo enseñó a hacer en la purificación, en las manualidades, cojines, pintar, dibujar. Luego seguí pintando, pero me dejó muchas cosas positivas. Me dejó amistades para toda la vida. Algunas de ellas me he reencontrado, que han sido pues las mejores amigas de la infancia con la que he continuado esa amistad al llegar a Colombia. Yo pienso que fue algo maravilloso. ¿Qué aportó en general la institución de la purificación a Magangué? Bueno, yo creo que aportó de manera colectiva pues unos valores en general, un respeto y una comunidad, porque la comunidad de la purificación sigue estando, ¿no? Parecemos como de otra época, pero era como que decía, venimos del pasado y estamos en el presente, y es nuestra obligación pues legar eso. Esto es un programa educativo también, y lo maravilloso, lo terapéutico para el cerebro de un niño que pinte, que teja, que coja un totumo y crea su personaje, pero además lo está haciendo en un objeto, el totumo, que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial. Han sido vajillas, muchos utensilios, no solo aquí, en muchos sitios de América, y también están implicados en actos ceremoniales. Entonces, para mí la purificación fue una institución que marcó mi época y la de muchas generaciones anteriores y posteriores a la mía. Y mi agradecimiento para siempre con ellos. Bueno, vamos llegando ya al final de este conversatorio cultural. Ya llevamos más de hora y media de espacio y bueno, hemos podido compartir las experiencias de don maestro Alfaro Arrieta, de sus tradiciones orales y de su experiencia musical. Es autor de una canción que ha marcado una época en la Mojana, que es Génesis Mojana, y vemos cómo ahí la música es un aporte significativo a la cultura y a afianzar la identidad regional.
al maestro escritor Jaime Fernández Gómez, también porque a través de su obra Achí toda una historia, crea un material muy valioso para afianzar el sentido de pertenencia de los habitantes de este municipio con su pueblo. Un libro de historia que no lo había, que una vez que se imprima va a ser el referente de la historia de este municipio. Y yo creo que esto va a servir también de referencia para otros municipios, para que se empiece a escribir la historia reciente del siglo XX, para que ya estamos en el siglo siguiente, el siglo XXI, ya entramos a la segunda década del siglo XXI y no podemos dejar que esos recuerdos del siglo XX se nos pierdan en el tiempo y no haya quien escriba esas historias. Vemos la edad de las personas que están escribiendo y este es el momento preciso. Hacemos la invitación a distintas administraciones locales en toda esta región para incentivar este tipo de trabajos, imprimirlo y mantenerlo en las bibliotecas públicas de cada municipio. De esta forma podamos fortalecer la cultura y la identidad regional en cada uno de nuestros pueblos. Y con Mónica Puccini hemos hecho ese recorrido a través de su investigación del hombre de Icotea, de su proyecto de Mototos y cómo todos estos elementos que se toman de la realidad de nuestros pescadores, de nuestros cultivadores, es una forma de reflejar los esfuerzos, las luchas de las comunidades frente a la adversidad que se ha representado en nuestro medio, pero que no siempre tendrá que ser así. Yo creo que también esto sirve para que a través de la valoración de la identidad con estos proyectos se pueda enaltecer la labor que hace un campesino, la labor que hace un pescador, la labor que hace un vendedor, y esto introduciéndolo entre los bailes típicos, en los grupos de teatro que puedan escenificar todas esas experiencias y todas esas vivencias. Eso es lo que nos va a permitir a todos en la región afianzar esa identidad y ese sentido de pertenencia y proyectar. Nosotros a través de este proyecto de travesía ciclística y cultural por La Mojana, donde han venido personas de todo el país y también del exterior a recorrer nuestra región, a encontrarse con la comida típica, a encontrarse con los paisajes, que es el paisaje que lo estamos promoviendo hoy con el paisaje cultural de La Mojana. Es un paisaje maravilloso, que lo vemos constantemente cada vez que recorremos nuestras zonas, el agua, la naturaleza, la flora, la fauna, todo eso. La gente que viene de otros lugares del país y del exterior quedan encantados con nuestra región, con la experiencia. Muchas personas no han subido nunca en una embarcación fluvial y quieren vivir esa experiencia. Nosotros que lo tenemos aquí todos los días tenemos que aprender a hacer eso como algo típico, algo que tiene valor y que reconocer que hay unas personas que están dispuestos a integrar la cultura tradicional con el turismo. Si nosotros podemos integrar la cultura tradicional con el turismo, estamos haciendo un aporte significativo porque tenemos un producto que ofrecerle a todo el que venga a visitarnos, que venga de cualquier lugar del país. Hoy en día, ya puesto en funcionamiento la interconexión vial de Atí-Bodega, es el momento propicio para que podamos ofrecer ya los productos, estemos construyendo los productos culturales de nuestra comida típica, nuestros bailes típicos, nuestro recorrido a través de nuestro paisaje cultural de La Mojana y la isla de Mompox, nuestros productos de la región, como el queso de capa, el arroz, la comida típica de la región, como el mote de cabeza de bagre, como el pescado en cabrito, y así, toda esa exquisitez de elementos que tenemos para brindarle a propios y gente que viene de otros lugares del país y del mundo. Entonces, tenemos muchos elementos a la mano y este es el momento propicio para empezar a ofrecer, a mostrar nuestras capacidades, nuestras tradiciones, y eso va a crear arraigo, y eso va a traer
personas, y eso va a crear crecimiento económico y social. Entonces, este programa lo hacemos con esa finalidad, de que nos llenemos de confianza, de seguridad, de valorar lo nuestro, y a partir de todas esas tradiciones orales, de esa cultura anfibia, de ese realismo mágico, poder mezclarlo con las actividades sociales productivas, ¿sí? Con el comercio, con la industria, con el turismo, y de esta forma hacer crecer a la región. Así como lo decía Mónica, la experiencia en Cataluña, donde se combinan todos estos elementos, y el turismo es uno de los factores fundamentales de la economía. Como sucede en muchos lugares del mundo, donde lo que se hace es una organización de la oferta, y a partir de ella es como se atrae personas que traen recursos y mueven la economía. Entonces, la Cámara de Comercio de Magangué, con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de este proyecto de Travesía Ciclística y Cultural, va mucho más allá de un recorrido en bicicleta y todo eso, sino que queremos integrar todos estos elementos tradicionales de nuestra región para volverlo productivo y enaltecerlo, hacerlo valioso para nuestra región y que pueda generar sostenibilidad económica. Entonces, ha sido un placer entregarle este conversatorio. Ha sido un placer entregarle este conversatorio a todos ustedes, y lo dejamos con este nota musical de nuestro maestro Alfaro Arrieta, Génesis Mojanas. Con sabor a Taruya Mix, orquesta. La mojana se formó cuando el Corcovado estiró su pie, estaba cansado, y cuando lo recogió quedaron sus grandes huellas, en agua se convirtió, y una llanura bella confluye entre grandes ríos, el Cauca con el San Jorge, Magdalena con su río, riqueza se esconde, paraíso de amores, mi linda Mojana, santuario ecológico, mundo de las aguas, paraíso de amores, mi linda Mojana, santuario ecológico, mundo de las aguas. La Mojana se formó cuando el Corcovado estiró su pie, estaba cansado, es un delta sin igual, con flora y fauna anfibia, regulador ambiental, esto significa vida, la Mojana es natural, con promisorio destino, la luna sale a pasear, en sus paisajes divinos, paraíso de amores, mi linda Mojana, santuario ecológico, mundo de las aguas, paraíso de amores, mi linda Mojana, santuario ecológico, mundo de las aguas. Ahí. Te amo, Mojana. Mojana, Mojana, tierra prometida, que Dios nos la dio para darnos vida. Mojana, Mojana, tierra bendecida, que Dios nos la dio para darnos vida. Tu ecosistema hay que cuidar, eres el nido de las aguas. Ahí ya te quieren depredar, no permitas eso, Mojana.